San Carlos de Bariloche, comúnmente llamada Bariloche, es una ciudad de la región de la Patagonia, Argentina. Limita con Nahuel Huapi, un gran lago glacial rodeado de montañas de los Andes. Bariloche es conocida por su arquitectura al estilo alpino de Suiza y su chocolate que se vende en tiendas de la calle Mitre, la avenida principal. También es una base popular para el excursionismo, el esquí en las montañas cercanas y para explorar los alrededores del distrito de los lagos cercanos. Hoy vamos a recorrer la ciudad, sus calles, esquinas y vamos a conversar con su gente para conocerlos mucho más. Bienvenidos a recorrer Bariloche en medio de este frío tremendo. En 1895, Carlos Wiederhold instala el primer almacén de ramos generales, pero recién el 3 de mayo de 1902, por medio de un decreto presidencial, se da carácter oficial de fundación al asentamiento que lleva el nombre de San Carlos de Bariloche. Carlos en homenaje a Wiederhold y Bariloche, de una deformación del término Buriloche, gente distinta o del otro lado. Denominación que recibían los indígenas que habitaron los valles del sector oriental de la cordillera de los Andes antes del ingreso de los mapuches. A fines de ese verano, arriban a Nahuel Huapi, provenientes de Buenos Aires, los primeros visitantes que se autotitulan turistas: Aarón Anchorena, Carlos Lamarca y Esteban Lavallol. Más tarde comienzan a abrirse las rutas de llegada a la ciudad, hasta que en 1913 se termina de construir el primer camino para autos. En 1934, con la llegada del ferrocarril, culminó un largo periodo de aislamiento y rápidamente el tiempo de los pioneros fue quedando atrás y se incorporaron rápidamente los más modernos adelantos. Bariloche en realidad en sus comienzos fue una colonia pastoril y después, cuando comenzó la historia del Parque Nacional, que llegó el tren en el año 34, vino Ezequiel Bustillo, que fue el primer presidente que tuvo parques nacionales, y él comenzó a trabajar en el lugar con su hermano, que era arquitecto, Alejandro Bustillo. Bustillo tenía muchos conocidos en el gobierno de Argentina y empezó a gestionar créditos, préstamos, dinero para poder solventar el desarrollo de Bariloche. Se construyeron las rutas, hoteles, se trajeron vehículos, se construyeron barcos y todo eso dio como el primer empujón para que Bariloche comenzara a ser la ciudad turística que es hoy. Bustillo tenía pensado hacer un sector de centro principal, una plaza importante, en donde estuvieran los edificios principales de la ciudad. Y en un momento se encuentra con un nieto de Roca, que él estaba pensando en homenajear a su abuelo, que era un centenario. Entonces Bustillo le dice: si tú me consigues el dinero para que yo pueda hacer la plaza principal en Bariloche, en el medio de la plaza ponemos la estatua de tu abuelo. Y así se concretó. Así que está el edificio del Museo de la Patagonia, está el edificio donde está el intendente de Bariloche. Hay un sector que ahora lo han utilizado para turismo, para informes. También está el edificio de la policía, que en principio también la policía, que era la que daba el orden en las ciudades, está presente. Así que se utilizó como siempre la madera, esa piedra verde, que es una piedra que hay varias canteras aquí en la zona. Así que con eso se hizo este edificio, que realmente es donde Bariloche a veces se concentra para sus actividades, para festividades, y todos los turistas llegan hasta aquí también. Antes de que el hombre apareciera en esta región patagónica, ya el medio ambiente conformaba un paisaje imponente. Las abundantes precipitaciones y las grandes cuencas permitieron una exuberante vegetación en los faldeos de las montañas, donde reinaba el ciprés y el gigantesco coigüe. Gran variedad de vegetación arbustiva y pastos naturales albergaban una importante fauna. Las transparentes aguas de los ríos y lagos eran habitadas por la perca y el huillín,
El guanaco junto al ñandú y el huemul constituían parte de esta riqueza. En este escenario aparece el hombre hace muchos miles de años. Después de las glaciaciones, irrumpe en la zona de Nahuel Huapi los tehuelches, los puelches y los pehuenches, que estarán hasta la segunda mitad del siglo XVII, momento en que sus culturas serán absorbidas y cambiadas por la aparición de una raza más fuerte y evolucionada, como fue la del pueblo araucano, provenientes del antiguo territorio chileno. Estos comenzaron su penetración a través de los Andes hacia el este y marcaron con su cultura a los pueblos que habitaban la Patagonia. Los pueblos originarios de la Patagonia se pueden dividir así como en tres grupos más importantes y después hay muchas divisiones. Pero en el sur, bien al sur, donde está la isla de Tierra del Fuego, ahí estaban los Onas. Un poquito más al norte, en Santa Cruz y parte de Chubut, estaban los Tehuelches. Y en esta región de Río Negro y Neuquén, el Mapuche. Incluso el Tehuelche, cuando era invierno, migraba del sur hacia esta zona y con el Mapuche hacían intercambios. Así que ellos son básicamente los pueblos originarios. Todo eso hasta que llegó lo que se llama la conquista del desierto. Argentina quería expandirse hacia el sur y entonces, para lograr soberanía, envió al ejército y lamentablemente ahí terminaron con gran cantidad de los mapuches que vivían en este territorio. Mataron muchos, a otros los tomaron prisioneros, los llevaron a Buenos Aires y ahí los entregaron a las familias más pudientes, las mujeres, los niños, para trabajar en las casas, y los hombres quedaron como prisioneros, como esclavos. Después, con el tiempo, por ejemplo, a través de Moreno, él consiguió la libertad de algunos de los caciques que él había llegado a conocer. Moreno, que fundó el Museo de la Plata, por ejemplo, los llevó al cacique Inacayal a vivir con él en el museo. Inacayal muere en el museo. Dicen que un día se saca la ropa, se va a un lugar, se sienta frente al sol y ahí muere el cacique Inacayal, amigo de Moreno. Cuando se llega a San Carlos de Bariloche, es habitual investigar sobre la existencia o no del monstruo del lago Nahuel Huapi, un mellizo del que aparece en el lago Ness, en el norte de Escocia. Pero lo que aquí se encuentra es una variedad diversa de animales que habitan la zona. Ellos están bien representados en el museo ubicado en el centro de la ciudad de Bariloche. La fauna es abundante. Lo único que es difícil de ver, sobre todo los grandes mamíferos, como el puma, por ejemplo, son animales que andan de noche. El puma, el ciervo, el zorro. Lo que sí se puede ver son aves. Hay muchas aves en el bosque y muchas aves acuáticas. Más o menos unas 160 especies de aves hay dentro del Parque Nacional. Para el turista común, tal vez pasan desapercibidas. Pero también tenemos gente que son ornitólogos que vienen a ver las aves. Y entonces, si uno sale en grupos pequeños, con un larga vista y con paciencia, puede llegar a ver o a escuchar la fauna del lugar. Acá en esta zona también hay cóndores, por ejemplo. El cóndor, si uno presta atención cuando va a lugares con montañas altas, lo puede ver sobrevolando. Y también hay picaflores, que son muy pequeñitos. A veces difícil de ver, pero uno los siente volar, escucha sus cantos. Realmente el lugar es muy lindo, es muy tranquilo y mucha gente disfruta también de poder ver la fauna del lugar. Yo, cuando la gente me consulta por la fauna, les recomiendo venir al museo para poder ver que existe una cantidad importante. Y eso tal vez después los motiva a que cuando van a algún lugar estén más en silencio, prestando atención, y de ese modo pueden llegar a tener algún contacto con la fauna del lugar. La figura extraordinaria del perito Francisco Moreno constituye uno de los ejemplos de esa pléyade de hombres y mujeres notables que formaron parte de lo que la historiografía argentina ha llamado la generación del 80. Un trabajo sobre la Patagonia argentina sin incluir su nombre no tendría sentido. Eduardo, hola. Desde que llegamos aquí a la Patagonia, hemos oído hablar todo el tiempo de este caballero que está acá, el Perito Moreno. El Perito Moreno. ¿Quién es el Perito Moreno?
Francisco Pascasio Moreno, así se llamaba, y él fue el primer argentino que llegó acá, al lago Nahuel Huapi, en 1876. Vino varias veces, recorrió la Patagonia, esta zona la recorrió mucho, incluso se hizo amigo de los caciques que habitaban en esta zona, de Inacayal, de Foyel, Sayhueque, que era el jefe de todos los mapuches que vivían acá en la zona patagónica. Y por su conocimiento de la geografía, en el año 1900 Chile y Argentina marcaban las fronteras, había una disputa, cada uno tenía un punto de vista diferente, y el gobierno argentino lo contrata a Moreno porque era de los pocos argentinos que conocían bien la geografía. En esa época, Chile y Argentina, que no se podían poner de acuerdo con los límites, llaman a un país neutral, que en ese caso es Inglaterra. Envía a sus representantes, recorren la cordillera de los Andes durante todo un verano. Hay aproximadamente 40 lugares en donde los ríos, algunos van al Pacífico y otros van al Atlántico. Pero no porque cada uno nace en un lado de la cordillera, sino que del lado argentino también nacen ríos que van hacia el territorio argentino, luego doblan y siguiendo el desnivel de la montaña terminan en el Pacífico, que es algo raro, pero la naturaleza es así. Por eso Chile pretendía que los ríos fueran los límites y Moreno decía que no, que los límites tenían que ser la cordillera, que era algo más firme, que nunca se podía modificar. En cambio los ríos, decía Moreno, con alguna represa, tal vez se puedan modificar y cambiar los límites. Como no se pusieron de acuerdo, vino Inglaterra, recorren, escucha todas las historias y define que los límites pasan por las cumbres más elevadas de la cordillera de los Andes. Eso a Moreno le valió una recompensa. El gobierno le pagó, le dio territorios en las provincias de Río Negro o Neuquén. Moreno eligió un lugar que para él era muy lindo y le pidió al gobierno que ese lugar lo protejan, lo reserven y que las presentes y futuras generaciones lo puedan disfrutar. El gobierno argentino acepta y nace la primera reserva natural de Argentina, la Reserva Pro Parques Nacionales del Sur. 6 de noviembre de 1903, y ahí empezó la historia de los parques nacionales en nuestro país. Por eso a Moreno se lo recuerda como el padre de los parques nacionales. Recorrer algunos sectores de la ciudad de Bariloche, en la región de los lagos, es significado de arquitectura patrimonial, ya que existen numerosas construcciones tradicionales de antigua data, declarados de interés histórico, urbanístico y arquitectónico, y de particular atractivo cuyo alto valor simbólico nos remonta al modo de habitar de los primeros habitantes de la región. Esta infraestructura de carácter tipo europeo está enraizada en aquellos estilos arquitectónicos vinculados a las primeras actividades desarrolladas en la existente colonia Nahuel Huapi y adaptadas al terreno y al clima, producto de la fusión cultural y los materiales disponibles en la zona. Aquí en esta zona, Bariloche al principio eran hosterías, cabañas, edificios pequeños. Luego, en los 80, se desarrolló, comenzaron a construir grandes hoteles, grandes edificios, pero hace unos 15 años atrás se volvió a lo que era Bariloche, una aldea de montaña. Así que se empezó nuevamente a construir, usando piedra, madera. Aquí en la zona se usa mucho el ciprés de la cordillera, que es una madera muy buena. Si bien dentro del Parque Nacional esos árboles se protegen, de afuera del Parque Nacional, que también es muy extenso, se han traído esos árboles. Y también se empezó a usar el tronco entero, no solamente hacer las vigas, hacer los tirantes. Aquí se ha trabajado muy bien, hay muy buenos artesanos en madera aquí en Bariloche. Así que eso se ha aprovechado y realmente se luce mucho la ciudad. A lo largo del centro, las rutas que van hacia el puerto, que van por la orilla del lago, se han hecho muchas de estas construcciones. La Catedral de San Carlos de Bariloche, Nuestra Señora de Nahuel Huapi, es el principal templo católico de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Eduardo, uno de los sitios más emblemáticos aquí en Bariloche sin duda es el edificio de la catedral. ¿Cuál es la historia de la catedral de Bariloche? Bueno, aquí en Bariloche, en el Parque Nacional, desde el año 38 en adelante, estaba Ezequiel Bustillo, era el presidente de Parques, y su hermano Alejandro era arquitecto, y ellos trabajaron en conjunto. Así que hicieron muchos de los edificios públicos del lugar y usaron un estilo, ellos viajaban mucho a Europa, así que trajeron ese estilo usando materiales del lugar. Acá hay una piedra de color verde grisáceo que se ha usado mucho para varios edificios, y en esa época se construyó la catedral, la plaza principal, que es el centro cívico, la Intendencia de Parques Nacionales, algunas escuelas, hospitales, todos con ese estilo. Aquí en la zona nieva mucho, así que tiene que ser un techo a dos aguas, con buena caída, y bueno, esa piedra que le ha dado un toque muy característico a Bariloche. La calle Mitre es el corazón del Bariloche urbano. Fue la primera calle que se trazó y la primera que se asfaltó. En 1942, 2 años después de la inauguración del centro cívico. Es la arteria más recorrida. Durante mucho tiempo la gente del lugar, los que tienen comercios y restaurantes, querían que fuera más accesible para la gente, para poder caminar, y siempre había mucho tránsito de vehículos, de ómnibus, que es lógico, Bariloche es turístico. Pero bueno, se logró que sea peatonal. Pueden andar vehículos pequeños, autos, combis, pero no grandes colectivos. Y de ese modo la gente puede recorrer y disfrutar más. Siempre que hay eventos, desfiles, para la fiesta del chocolate se adorna, para Navidad también. Así que la gente tiene mucha oportunidad de poder caminar, recorrer, ver los comercios. La construcción del centro cívico formó parte de una vasta obra de desarrollo regional que incluyó, entre otros grandes aportes, la construcción del Hotel Yao Yao, el desarrollo de una red de caminos a través de una naturaleza en ese entonces inaccesible, la fundación de villas turísticas y la incorporación de la modesta Victoria. En el centro de la plaza se encuentra el polémico monumento a Julio Roca. Fue declarado Monumento Nacional en el año 1987. Alrededor de la plaza se ubican los edificios donde funciona la policía, el correo, hoy sala de exposiciones, la aduana, Secretaría Municipal de Turismo, Municipalidad, Museo y la Biblioteca Sarmiento. En la torre, que se ubica sobre el edificio de la municipalidad, se encuentra un enorme reloj en el cual a las 12 y a las 6 de la tarde aparecen 4 figuras representativas de la zona: el indio, el misionero, el conquistador y el labrador. En el centro cívico de Bariloche se pasean fotógrafos con unos hermosos y robustos perros San Bernardo, dóciles y obedientes, hacen parte del paisaje del centro de la ciudad. En Bariloche, que es una ciudad donde hay mucha nieve en el invierno, antiguamente estaban los perros San Bernardo, que son perros de rescate. Y ese barrilito que tienen, antiguamente en Europa llevaba algún licor para cuando encontraban algún perdido en la nieve poder reanimarlo. Y bueno, después con el tiempo ya en esta zona no hubo nunca grandes incidentes en la montaña, por lo tanto no hubo uso de los perros San Bernardo, pero quedaron en el lugar. Y yo recuerdo que había un fotógrafo que tenía en la puerta de su negocio un perro San Bernardo que era propio, y cada vez que la gente iba a retirar una foto, a hacer una consulta, a comprar algo, veía al perro en la puerta y le preguntaba al dueño: ¿me puedo sacar una foto con el perro? Al poquito tiempo ya el perro tenía un cartel: foto con el San Bernardo, $1. El perro come 2 kilos de carne por día. Así que de a poquito eso se fue distribuyendo por la ciudad. Había otro perro San Bernardo, lo llevaron al Cerro Catedral, la gente se empezó a sacar fotos, después fue uno al punto panorámico y ahora tenemos aquí en el centro cívico. Y realmente hermosos perros, y la gente no puede dejar de querer tomarse una fotografía con ellos.